¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Y como vieron al principio del video, el tema de hoy se llama Aprovecha el tiempo de cuarentena. Y es que muchos piensan, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo de cuarentena si no puedo salir, si ni siquiera puedo ver a mis amigos, ni siquiera puedo ir a trabajar? ¿Cómo es posible que pueda aprovechar ese tiempo de cuarentena? Pero muchos se han puesto a pensar en salir con sus amigos, en lo que van a hacer después de la cuarentena. Pero para nosotros que somos creyentes, este tiempo de cuarentena es un tiempo en el cual tú puedes no solamente eh, incrementar o buscar aún más a Dios, sino que es un tiempo en el cual tú puedes incluso arrepentirte de los pecados que aún sigues cometiendo. Pues este tiempo de cuarentena a veces muchos lo vemos como un castigo divino, como algo que no tenía que pasar, como algo que simplemente pasó porque pasó, una desgracia o algo en particular. Pero muchos también ven esta cuarentena como una oportunidad para buscar aún más a Dios, como una oportunidad para que ellos, no sé, puedan tener un encuentro más cercano con Dios, para crearse hábitos de oración. Porque siendo honestos, si antes de la cuarentena no oraban, ahora que no pueden salir, tienen muchísimo más tiempo para poder orar. Tienen muchísimo tiempo en casa para poder decir, ¿sabes qué, Dios? Hoy quiero platicar contigo. Y a veces nosotros como jóvenes ponemos muchos pretextos. Ay, no, es que yo vivo con muchas personas aquí en mi casa. Ay, no, esto, aquello. Pues con más razón debes hacerlo para motivar a tu familia. Porque cuando una persona en tu familia empieza a orar, los demás lo notan. Y es entonces cuando dicen, si mi hermano menor, o si mi papá, o si mi mamá, o si mi hermana mayor o hermano mayor están orando, ¿por qué yo no? Porque a veces nos hemos acostumbrado a que oramos solamente cuando necesitamos algo, cuando necesitamos que Dios nos ayude, pero eso está mal. A veces pensamos, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué me pones esta cuarentena? ¿O por qué me haces pasar por este desierto? Cuando yo he ido a la iglesia, yo he orado, yo he hecho un montón de cosas. Pues la Biblia nos dice que la fe debe ser probada, pero con esto no significa que Dios haya mandado enfermedades o haya mandado un montón de cosas para que tú sufras. Eso no es cierto. Cuando la Biblia habla sobre la prueba de que tu fe es probada, está dando a entender que va a haber tiempos en los cuales tú debes demostrarle a Dios que lo que le dices es verdad. Porque cuando una persona le dice a Dios, Señor, no importa las circunstancias, yo te seguiré, pues entonces en este mundo va a haber situaciones difíciles, va a haber circunstancias en las cuales ya ni siquiera vas a querer saber de Dios. Pero no porque Él las provoque, sino porque así es este mundo. Y es ahí donde tú debes demostrarle a Dios que hablabas en serio. Porque una persona cuando le dice a su pareja, te amo, haría todo por ti. Y de repente su pareja le dice, oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me ayudas con esto? Ay, es que estoy muy ocupado. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que me siento mal. Pues la persona o la pareja se va a sentir, pues no que harías todo por mí. Pues no que me amas tanto como para ayudarme. Y es ahí donde se cae el teatrito. Y uno se pregunta, ah, caray, pues sí, ¿verdad? Yo le dije eso, pero es que nada más era para enamorarla, para enamorarla. No, pues ni modo, ahora le cumples. Y ese es el punto. Pues exactamente apenas un joven me estaba hablando con él y de repente me hizo esa observación.
Yo les voy a platicar una breve situación que me sucedió con un chico, pero no para darlo a la luz, no, sino porque me impactó mucho lo que él estaba pasando. Y es que era un chico que ya había aceptado a Cristo, ya se había bautizado, pero él tenía un problema muy serio, y es que no podía dejar el pecado de la masturbación. Él desesperado me decía, es que no puedo dejarlo, es que siempre termino siendo un fracaso. Siempre termino con lo mismo. Dios me ha ayudado. Yo sé que cuando oro, Él me quita esas ganas de volver a lo mismo, pero siempre termino yo cediendo al final por mi propia voluntad. Y es algo que yo quiero aclarar en esta hora, quiero compartirles. A veces también uno se puede sentir así. Tal vez no está pecando de manera, no sé, como la masturbación, pero puede tener otro pecado muy arraigado y no sabe si Dios sigue interesado en él. O piensa que su pecado es muy grande, que ya no merece entrar en el reino. Y es aquí donde yo quiero que tú pongas mucha atención, porque a veces sí pasa y pensamos que ya no merecemos el reino. Pensamos un montón de cosas, pensamos que Dios nos va a castigar o va a venir juicio contra nosotros, cuando en realidad Dios está esperando a que tú te arrepientas. Dios está esperando a que tú cambies de parecer. Y algo que yo encontré en la Biblia es que trataba de ayudar a este joven y no encontraba una solución, porque él estaba tan desesperado porque había leído la Biblia sobre que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Si él estaba leyendo una Biblia de estudio que le dio a entender que ellos ya no tienen chance, que ellos ya no pueden volver, o ya no se les va a ser permitido entrar al reino. Y él se espantó tanto que la única persona, yo creo que nada más vio ahí mi contacto y me mandó mensaje, porque casi nunca habla conmigo. Y de repente me comenta esto y yo estaba con la guardia baja, ni siquiera sabía qué onda. Entonces yo le dije, oye, espérame un momento, busco una solución o algo. Y es que a veces muchos dicen, ay, pues nada más le hubieras dicho, ¿sabes qué? Dile que se arrepienta, dile que Dios lo va a perdonar. Pero él estaba en una situación, en una crisis mental, porque él pensaba que la Biblia lo estaba condenando. Entonces yo tuve que empezar a buscar versículos para poder ayudarlo. Y fue entonces que encontré uno de los, bueno, encontré varios versículos, pero uno de los que usé para guiarme es Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Dice, pues si ustedes se vuelven al Señor, dice, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. Eso me lo salto. Dice, el Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Y quiero detenerme en este momento, porque aquí la Biblia te está dando a entender, te está dando a conocer rasgos de Dios. Él te está diciendo, oye, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y es por eso que quiero detenerme, porque a veces cuando cometemos un error o cuando pensamos que la Biblia nos está condenando, se nos olvida en ese momento que Dios es bueno. En ese momento pensamos solamente en que Dios nos va a juzgar, en que Dios nos va a condenar, en que Dios va a ser muy malo con nosotros. Y eso no es cierto. Pues aquí Dios en su palabra te está diciendo que Él es bueno y misericordioso. Continúa diciendo, si ustedes se vuelven a Él. Ya van 2 veces que repite eso. Al principio dice, pues si ustedes se vuelven al Señor, y después vuelve a decir, si ustedes se vuelven a Él.
Ahora, volverse a Él es reconciliarte con Él. Porque el pecado lo que hace es apartarte de Dios. El pecado, su única función es condenarte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero a veces uno no considera eso, a veces lo toma como algo, como X, y eso no es cierto. Eso no es así. El pecado es más grave que el COVID-19. El pecado es más grave que el cáncer, que los tumores. Porque el pecado no daña solamente tu cuerpo físico, sino daña tu espíritu. Y es el que provoca que tú vayas al infierno. Pero si se dan cuenta, el pecado solamente viene a tu vida si tú lo permites, si tú cedes ante la tentación. El pecado solamente va a hacer que pierdas tu pase al reino de Dios. Ese regalo que Dios te está dando, el pecado te lo arrebata. Porque algunos prefieren vivir en pecado que vivir pegado a la presencia de Dios. Y continúa diciendo, si ustedes se vuelven a Él, mucho ojo con esto, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Y yo quiero que aclarar algo. No es que Dios te deje, no es que Dios te abandone, sino es lo que hace un momento decía, que como el pecado te aparta de Dios, es lo que provoca que Dios no te escuche, que Dios no supla. Dios prometió jamás abandonarte. Eso es cierto. Pero el pecado, cuando tú pecas, tú te desconectas de Dios. Tú te desconectas de Él. Y es por eso que Él te dice, si tú vuelves a mí. Es por eso que la Biblia nos dice, si tú te arrepientes. Porque si no te arrepientes y tú oras, sí, Dios puede estar oyéndote, Dios puede estar oyendo tu llanto, tu clamor. Pero si solamente vas a estar un tiempo así, después vuelves a lo mismo y otra vez, y así sucesivamente. Es como si te estuvieras conectando, desconectando, conectando, desconectando, conectando, desconectando. Y no llevas una intimidad fija con Dios. No llevas una intimidad estable con Dios. Es como cuando tú tienes un mejor amigo y si sabes que con él hablas todos los días y de repente 1, 2, 3, 4 días no hablan, se te hace raro. Y dices, caray, pues este hombre o esta mujer no me ha hablado. ¿Qué hago? Pues le mando un mensaje. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, es que he estado muy ocupado. Bueno. Y lo mismo pasa con Dios. Porque Dios, a pesar de que tú te desconectas, Él sigue buscándote, buscándote y buscándote, porque Él no quiere que te pierdas. La Biblia nos enseña que el deseo y uno de los anhelos muy grandes de Dios es que nadie se pierda. Es por eso que Él siempre está dispuesto a perdonarte, pero siempre y cuando tomes una decisión ya muy clara con respecto a Él. Ese es uno de los versículos que me ayudó mucho, pero también otro que me ayudó fue Proverbios 28:13, y aquí encontré una solución que es la siguiente. Los que encubren sus pecados no prosperarán, y me quiero detener ahí. Los que encubren sus pecados no prosperarán, y a veces uno piensa o comete un pecado que es muy vergonzoso. Tal vez cayó en el homosexualismo, o tal vez en la fornicación, o como este joven, en la masturbación. Y para él es muy complicado contárselo a sus amigos por el qué dirán. Pero déjame decirte una cosa. Este joven que se comunicó conmigo, él decidió abrir su corazón, él decidió contarme sus cosas.
Y de esta manera yo pude ayudarlo. Pero al final él tiene la última palabra, él tiene la decisión de si se arrepiente o no. Pero a veces, tal vez, tú te estás guardando todos tus pecados. Incluso se los quieres esconder a Dios como si Él no lo supiera ya. No te acercas ni a la oración, no te acercas ni siquiera a platicar con Él. Porque piensas, porque estás muy avergonzado y piensas que Dios te odia o está enojado contigo. Y yo quiero que tú te guardes muy bien esto en tu mente, y es que el hecho de que tú peques lastimas el corazón de Dios. Es como faltarle al respeto a Dios. Es como decirle a Dios que no sé, que todo lo que Él te ha dicho, que todos esos consejos que Él te da, es como decirle que te da igual. Porque vives prefiriendo el pecado que el perdón de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú le digas cómo te sientes. Ahora, no solamente en los pecados, sino en todos los sentidos. Porque este tema se llama aprovecha el tiempo, y yo estoy ahorita hablando acerca de la reconciliación. Si tú no estás reconciliado con Él, si tú no tienes tiempo con Él, si tú ni siquiera hablas con Él, es un tiempo para que tú te reconcilies con Él y te crees hábitos para, no sé, para que así cuando esto termine, a ti ya no se te haga raro orar todos los días. Puedes crearte hábitos de oración, puedes crearte hábitos de ayuno, puedes crearte hábitos de lectura. Y así. Pero también quiero hablar acerca, y bueno, hacer mención sobre que no solamente quiero hablar de la reconciliación, sino tal vez tú te sientes ahorita enojado con Dios o decepcionado de Él. Porque tal vez pasó algo en tu familia que te hace pensar eso, que te hace sentir eso. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué permitiste esto? Entonces, ¿para qué te sirvo? Y a veces uno piensa que si algo les pasa a su familia es porque Dios lo permitió. Pero esto no es así. Algo que siempre deben tener en mente es que en este mundo hay muerte. En este mundo hay asaltos. En este mundo hay delincuencia. Por eso es que la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Jesús también recalcó que en este mundo íbamos a sufrir aflicciones, y la muerte es parte de ese sufrimiento. Jesús, incluso si ustedes leen su historia, Él lloró ante la muerte de un ser querido. Para Jesús también fue doloroso la muerte de un ser querido. Pero Él también aprendió que aunque duele, Dios tiene un propósito. Jesús es el mayor ejemplo que tenemos para nuestra vida, porque es Dios mismo dándonos el ejemplo a seguir con Él, el ejemplo a vivir con Él. Jesús también perdió a alguien muy querido. Jesús también pasó por muchas aflicciones, pero la única diferencia es que Él jamás cedió a ellas, y nosotros sí hemos cedido a todas ellas. Y es por eso que yo quiero que en esta hora te preguntes si estás enojado con Dios o decepcionado, o le estás preguntando por qué pasó esto. Pero también Jesús nos dijo antes de irse que aunque sufriríamos en este mundo, confiáramos en Él, porque Él había vencido al mundo, porque Él ya nos había dado la victoria. Él vino a morir por nosotros, a pagar un precio, porque Él sabía que en este mundo íbamos a salir condenados, pero Él lo que quiere es que vivamos junto a Él. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús, antes de irse, dijo: iré a preparar morada. Y algunos piensan,
Ay, pues ¿cómo será la morada? Será algo diferente a lo que vivimos aquí. Algo mejor, algo más maravilloso. Pero también Él nos dio un regalo muy especial que es la vida eterna. Nosotros debemos estar conscientes de que aquí el cuerpo va a morir tarde o temprano. Puede ser por una enfermedad, puede ser por la vejez, puede ser por un montón de razones. Pero Él quiere que tu alma, que tu espíritu se salven. La Biblia también nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta hora. Si tú piensas que tal vez, no sé, perdiste a un ser muy querido, déjame decirte que este no es el fin. Es factible llorar, pues somos humanos y sentimos, pero no olvides que tienes un propósito. No olvides que Dios tiene cosas mejores para ti. Porque a veces uno piensa que Dios se llevó a un ser querido, que Dios, no sé, le dio muerte a un ser querido, y eso no es cierto, porque nosotros creemos en un Dios de vida, no en un Dios de muerte. Pero el diablo quiere que tú creas que Dios es de muerte, que Dios le da muerte a las personas, porque quiere manchar esa imagen de lo que en verdad es Dios. La Biblia nos dice que Dios es bueno, entonces, ¿por qué piensas que Dios es malo? Si la Biblia nos dice que Dios es un Dios de vida, ¿por qué piensas que es de muerte? Y volviendo al asunto, Él lo que quiere no solamente es que tú le digas los pecados que has cometido, sino también cómo te sientes. Porque Él sabe tu corazón. Si tú estás enojado con Dios, puedes decirle. No le vas a estar reclamando, pero dile: Señor, estoy enojado contigo. Sé que tú no hiciste nada, pero así me siento. Dios quiere que tú le digas cómo te sientes. Si tú estás sufriendo, si tú estás deprimido, Dios quiere que tú le digas cómo te sientes. Es por eso que a veces muchos pensamos que la oración simplemente es ir a un lugar y gritar un montón de veces aleluya, un montón de veces amén, un montón de veces gloria a Dios. Y sí, exaltamos el nombre de Dios, pero no solamente de eso trata la oración. La oración trata de platicar con Dios. Puedes contarle todo lo que a ti te pasa. ¿Qué crees, Señor? Tengo un secreto, y se lo puedes contar. Dios no es chismoso. Dios no se lo va a decir a nadie. ¿Sabes qué, Señor? Hoy me siento así. Puedes decírselo. Pues la oración es platicar con Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué a veces nos gusta más platicar con amigos que platicar con Dios? Si es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que Dios jamás te va a decepcionar, como cuando le dices a uno de tus amigos, le confías algo y al poco rato lo está contando a medio mundo. Dios no te va a decepcionar. Al contrario, Él quiere que le cuentes todo para que Él te pueda ayudar. Es por eso que Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Y no solamente quiero aquí que tú pienses que habla acerca de los pecados nada más, no. Los que encubren también su estado de ánimo no avanzan, porque ese estado de ánimo que tienen, sea tristeza, sea amargura, sea depresión, sea, no sé, te sientes fatal, es lo que impide que tú avances con Dios. Continúa diciendo: pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es decir, si tú le cuentas a Dios lo que tienes, pero también dice si lo abandonan. En el antiguo versículo decía si te vuelves a Dios, y aquí te está diciendo si abandonas lo que estás haciendo. Aquí no te está diciendo, la Biblia no te dice, ay, ruégale a Dios, da sacrificios para que Él te rescate. Sí, Dios te ayuda, pero el abandonar el pecado, el abandonar el cómo te sientes, eso ya es decisión tuya. El siguiente versículo que me ayudó es Primera de Juan 2:2.
Primera de Juan 2:2 dice lo siguiente: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él ha decidido tener misericordia de todos. Él no solamente vino a morir para los judíos o para la descendencia de Abraham. No. Él decidió tener misericordia de todos. Porque Él ama tanto a los mexicanos como a los gringos, como a los ingleses, como a los españoles. Él ama a todos. Incluso a las personas que tal vez llevan, no sé, tiempo viviendo en pecado o tal vez en una secta. Él aún así decidió morir por ti, porque Él quiere que tú estés con Él, no con Satanás, no con demonios. Él no quiere que tú mueras, Él no quiere que vayas al infierno, Él quiere que tú disfrutes de su reino. Él decidió tener misericordia de todos, no hay excepción. Tú no puedes sentirte mejor que nadie, porque Jesús pagó el mismo precio tanto por ti como por los demás. Y si tú eres tan privilegiado, entonces ¿qué te impide que vuelvas a Él? Él solamente está esperando a que tú dejes ya de vivir así, amargado, triste. No, Él tiene cosas mejores para ti, pero siempre y cuando tú decidas dejar de pecar, dejar ese pecado, dejar esa conducta, dejar esa amargura, eso que traes. Si tú decides dejarlo, Él promete estar contigo. Porque Él quiere que avances. Porque Él no quiere que te amargues. Él no quiere que tú todos los días te deprimas. Hace un momento hablábamos sobre la muerte de un ser querido. Y sí, es feo. Pero no hay que olvidar que nuestra vida no termina aquí, sino todavía vamos a vivir con el Padre, con el Creador. Pero a veces Satanás quiere que te deprimas y quiere que todo el tiempo estés recordando esto porque no quiere que avances. Porque quiere que tú te amargues. Y eso no está bien. Y en este versículo que acabo de leer, me impacta mucho porque dice al principio, Él mismo es el sacrificio que pagó. Es decir, que tú ya no tienes nada que hacer. Ya no tienes por qué matar un ciervo o un animal o X cosa, no. Dios ya hizo todo. Él ya te presenta justo. Él lo único que quiere, Él lo único que te pide es que en verdad lo tomes en serio. Y encontré otros versículos que también me encantaron. En Salmos 32, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Finalmente, el salmista está expresando su sentimiento. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no intenté ocultar mi culpa. Y yo imagino al salmista que estaba avergonzado por lo que había hecho. Él se sentía, no sé, muy mal. Él estaba tratando de ocultarle su pecado a Dios. Pero al final se decidió por contarle todo. Y después me encanta lo que dice. Dice, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y lo que me encanta es que después dice, y tú me perdonaste. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, un Dios de perdón. Pero, como te digo, a veces pensamos que Dios nos va a juzgar o nos va a condenar. Pero si al final tú decides abrir tu corazón a Él, si al final tú decides expresarle todos tus pecados, si al final tú decides decirle y dejas de ocultarle toda tu culpa, Él te perdona.
Y después dice, toda mi culpa desapareció. Y es por eso que Dios quiere que tú le cuentes todo lo que a ti te pasa. Porque tú te llenas de cargas cuando no se lo dices a Dios. Porque tú te llenas de culpas, tú te llenas de amargura, tú te llenas de desánimo, tú te llenas de depresión, tú te llenas de tristeza, tú te llenas, no sé, de ideas de juicio. Pero el Señor lo que quiere es que tú le cuentes cómo te sientes, tú le cuentes todos tus pecados para perdonarte, pero también para Él, para que Él te haga libre de todo eso que tú tienes. Y el versículo 6 dice lo siguiente: por lo tanto, que todos los justos oren a ti, es decir, platiquen contigo mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Y aquí te quiero aclarar algo. Si tú piensas que tu pecado o que si caíste en la fornicación no tienes derecho al reino de Dios, estás equivocado. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de entrar. Tienes la oportunidad de arrepentirte. Ten cuidado, porque si no te arrepientes y mueres, ahí ya no hay marcha atrás. Pero si tú estás vivo, si tú despertaste el día de hoy, tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he hecho esto, yo me siento así, 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 y me arrepiento. Entonces Dios promete estar contigo. Él no te va a dar la espalda. Al contrario, Él te va a escuchar y te va a ayudar. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de cambiar tu futuro. Hechos 3:19 nos dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Encontramos otro versículo donde dice lo mismo, arrepiéntete y vuelve a Dios, para que sus pecados sean borrados. Y yo quiero que tú entiendas algo, Dios no tiene registro de nuestros pecados, Él se olvida. Entonces, ¿por qué piensas que no puede borrar el pecado que has cometido hoy en día? O no solamente el pecado, sino tu actitud. Isaías 55, versículo 7 nos dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Apártate. En la Biblia también habla sobre la historia de José, cómo él huyó y no cedió ante los encantos de la esposa de Potifar. Pero también quiero aclararte algo. El tema de hoy se llama aprovecha el tiempo. Yo no sé cómo te sientas en este momento. Yo no sé qué sientas, yo no sé si te sientes mal, si sientes culpa, si piensas que es un juicio de Dios. Yo no sé cómo te sientes, pero Dios quiere lo mejor para ti. Yo no sé si ahorita estás pensando en mejor salir con tus amigos. Mejor aprovecha el tiempo. Reconcíliate con Dios y ten un encuentro aún más cercano con Él. Búscalo y Él estará ahí esperándote. Continúa diciendo que se vuelvan al Señor. Otro versículo que dice lo mismo, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Ese es nuestro Dios, misericordioso. Cuando la Biblia menciona mucho un versículo, es Dios hablando a tu vida. Vuelve a mí, vuelve. Dios no está esperando a que termine todo el tiempo de la tierra y juzgarte. Él no está esperando a que tú te mueras para juzgarte, no. Él está esperando a que tú te arrepientas, porque Él anhela estar contigo. Y después continúa diciendo, si vuelven a Dios, Él está expresando, dice, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. El Dios que perdona. El Dios que no te da la espalda. El Dios que está esperando a que tú lo tomes en serio.
Y mediante estos versículos, yo le empecé a platicar a este joven que aún tenía una oportunidad, siempre y cuando él ya dejara de pecar de esa manera. No les voy a platicar, no sé cómo siguió, pero algo que me impactó de este joven es que él había vivido mucho tiempo en la iglesia, ya había tomado una decisión. Él, su problema no era el la ausencia en la iglesia, no, su problema era que traía un pecado arrastrando, y cuando leyó en la Biblia sobre la condenación que les espera a los fornicarios, se espantó tanto que pensó que ya no tenía oportunidad. Y yo con esta historia quiero que tú te pongas a pensar, ¿qué harías si el tiempo termina y no te vas en el arrepentimiento? En el arrebatamiento, perdón. ¿Qué harías si llega el arrebatamiento y tú no te vas? ¿Buscarías entonces a Dios? Ahora sí, ¿orarías horas y horas y horas todos los días? No esperes hasta que algo muy malo pase para buscar a Dios. Es por eso que la enseñanza, este podcast se llama Aprovecha el tiempo. Yo no sé si has comido, yo no sé si tienes un techo, pero si lo tienes, da gracias a Dios por eso. Da gracias a Dios, bendícelo, sé más agradecido con Él, pero también aprovecha este tiempo para caminar con Él, para contarle todo lo que tú estás pasando en este momento. Él quiere, Él ya sabe cómo te sientes, pero Él quiere escuchar de tu boca cómo te sientes. A Él le interesa todo lo que a ti te pasa. Y con esto quiero terminar diciéndote que si tú piensas que tu pecado ya te quitó la oportunidad de entrar al cielo, déjame decirte que mientras estás vivo, Dios está dispuesto a perdonarte, pero la decisión es tuya. Dios es bueno, jamás olvidemos eso. Y aunque el diablo quiera que a través, no sé, de una desgracia, de una enfermedad o de algo, quiera que tu fe en Dios termine, decaiga, se desvanezca, no le des ese privilegio, porque la decisión es tuya. Tú determinas si el pecado entra a tu vida o no. Tú determinas si pierdes la entrada al cielo o no. Si ahorita estás vivo, aprovecha la cuarentena para estar más con Dios. Y eso es algo que jamás debes olvidar, que Dios es bueno, Dios es un Dios de vida y no de muerte. Deja ya de creer esas mentiras que el diablo ha puesto en tu mente. Y mejor vuelve a Dios, porque Él te está esperando.